Los que han estado con nosotros las últimas semanas saben que estamos en una serie titulada ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y las últimas la semana pasada y esta semana estamos estudiando qué dice la Biblia sobre la seguridad de la salvación. ¿Qué dice la Biblia sobre la seguridad de la salvación? Nosotros como iglesia mantenemos esta doctrina como esencial para nosotros, es esencial para el creyente porque lo vemos en las escrituras. Lo vemos en las escrituras. Hace muchos años hubo un pastor llamado Charles Spurgeon, quien fue un pastor de una iglesia en Inglaterra. Este hombre, Charles Spurgeon, llegó a ser uno de los pastores más famosos y no solo eso, uno de los predicadores más ¿cómo se dice? Así es, ustedes sí están despiertos hoy. De más influencia, dado a sus sermones que se escribieron, y ahora nosotros lo tenemos hoy en día, y sus libros también, de muchas enseñanzas que él dio. Pero la historia de Charles Spurgeon inició cuando él tenía 15 años. A los 15 años Charles Spurgeon llegó a la fe en Jesús. Pero antes de eso, el pastor Charles Spurgeon, tuvo una duda y tenía un problema. Esa duda y problema fue que él conocía a muchos jóvenes como él que habían iniciado la vida bien, pero ya dado unos años llegaron por medio del vicio a destruir su vida. Y Charles Spurgeon tenía la duda de que él iba a ser igual que ellos. De hecho, él escribe esto, él escribe: por más buenas decisiones que tome, lo más probable es que no sirvan de nada cuando venga la tentación. Seré como esos de los que se dice: ven el anzuelo del diablo y aún así no pueden evitar morder la carnada. Voy a terminar avergonzándome. Esa fue la mentalidad de Charles Spurgeon antes de llegar a la fe. Y sé que muchos de nosotros teníamos las mismas dudas que él tiene. Pero Charles Spurgeon llegó a aprender una doctrina muy esencial para el creyente. Esa doctrina es esta: la perseverancia de los creyentes. En otras palabras, la aseguranza y la seguridad de la salvación de los creyentes. Y después de él ver y entender esta verdad, Charles Spurgeon después escribió esto: si voy a Jesús y recibo de él un nuevo corazón y un nuevo espíritu recto, estaré seguro contra esas tentaciones en las que otros han caído. Él me va a perseverar. Él. Amén. Mi pregunta para ustedes es: ¿cuántos de ustedes viven con esa certeza de que Él los va a causar perseverar? Y esa es una pregunta esencial para todos nosotros. Nuestra respuesta a esa pregunta nos causa vivir en temor y terror hacia Dios, donde lo obedecemos no por amor, sino por terror. O llegamos a entender esta verdad y nos motiva con un grande amor hacia Él por lo que Él hizo por nosotros y sigue siendo por nosotros, lo que hará por nosotros. Y eso ahora se regresa a Dios en nuestra respuesta de amor y de obediencia hacia Él. Jesús dice algo muy sencillo, lo decimos mucho en nuestros servicios, pero es esto: si me amas, guardarás mis. Si me amas, guardarás mis. Ayúdenme, iglesia. Estoy con los pecaminosos que no quieren obedecer, ¿o qué? Si me aman, guardarán mis. Ahora sí. ¿Les hizo falta cafecito en la mañana o qué? Bueno, seguimos. Entonces, llegamos al punto de nuestro sermón de hoy. Es esto: dado que nuestra vida eterna está segura en las manos de nuestro buen pastor, seguiré su voz en obediencia a sus enseñanzas. Si Jesús dice: si me amas, guardarás mis palabras, mis mandamientos, ¿sí? Es que esa respuesta es esencial y esa respuesta es necesaria para el creyente en su vida. Amén. Entonces,
Vamos al libro de San Juan, la semana, o del Evangelio de Juan. La semana pasada vimos el capítulo 6. Si se acuerdan, hablamos de cómo Jesús se presenta como el pan de vida. Hoy vamos a ver cómo Jesús se presenta como el buen pastor. El Evangelio de Juan 10, 24 al 25. Si tienen sus Biblias, los pueden abrir junto con nosotros. Saben que nos encanta escuchar esas páginas. Si no tienen sus Biblias, lo pueden seguir en la pantalla que está atrás de mí. Y hoy lo que quiero, el deseo de esta enseñanza es que nosotros podamos aprender que nuestra vida está segura en nuestro pastor, y porque está segura en nuestro pastor, nosotros ahora estamos libres para obedecerlo en nuestras vidas. Amén. Libres para obedecer en amor. Y dice Jesucristo esto, o dice el Evangelio de Juan, dice: entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Fíjense la pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. El 25, Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio. ¿A qué? De mí. Da testimonio de mí. En estos días, en el Evangelio de Juan, Jesús ha estado enseñando. Jesús ya ha hecho diferentes milagros y obras, y los judíos han estado tratando de entender quién es este hombre de Nazaret, quién es este hombre, este Galileo que está yendo y está predicando. Parece ser un mensaje nuevo, está haciendo milagros, y están tratando de averiguar: ¿es él el Cristo? Y ellos le dicen a Jesús como con frustración, porque no creían: ya dinos claramente si sí o no. Pero Jesús les responde y les dice: yo ya les he dicho, aún han visto mis señales. Jesús ya ha predicado, ya les ha comunicado quién es Él y qué dice la palabra, el Antiguo Testamento, del Cristo que venía, quién es Él. Y también Jesús ya a este momento en el libro del Evangelio de Juan, en este capítulo, Jesús ya había convertido el agua en vino, ya había sanado al hijo del noble, ya había sanado al hombre inválido, ya había alimentado, se dice, 5,000 hombres. Entonces eran como 15,000 personas en el desierto. Caminado sobre el agua, sanado un hombre que había nacido ciego, y eso nunca se había hecho, nunca se había logrado. Y muy pronto después de esta plática, Jesús iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Yo digo, si yo veo a un hombre haciendo estas cosas, ¿qué más necesito? Si yo escucho las verdades llegando de Él, ¿qué más necesito? Y ese es el problema de esta cultura, de esta generación de los judíos, quien querían un Cristo, pero el Cristo que ellos querían era diferente a Jesús. Recuerden, Juan el Bautista dijo: he aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era problema para ellos. Ven, los judíos estaban esperando a un rey político, estaban esperando al Cristo como el rey David, que iba a llegar, establecer su trono, iba a regresarle el poder al reino de Israel, a la nación de Israel, iba a derribar a los romanos y a las otras naciones que estaba causando tanto daño a esta gente, y ellos lo estaban esperando con todo su corazón y anhelo. Pero el Cristo vino de una manera diferente, porque antes de llegar como el león de Judá, llegó primero como el Cordero de Dios. No vino a hacer guerra, vino a morir por nosotros y quitar el pecado del mundo. Pero para ellos eso era problema. Por eso es que unas señales tan claras ellos no lo podían recibir, enseñanzas tan claras no lo podían recibir. Estaban cegados, confundidos. Y la verdad es que ellos habían creado un ídolo del Cristo prometido en el Antiguo Testamento, que cuando llegó Jesús lo rechazaron.
Y mi pregunta para ustedes, como lo fue la semana pasada, es esta. Si Jesús ha llegado a sus vidas y ustedes han reconocido a Jesús en fe, pero siguen batallando con el querer obedecer la palabra de Dios, ¿puede ser que ustedes han creado un Cristo que no es bíblico? Porque el Cristo que es bíblico dice: yo vine a cumplir la ley. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Yo solo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, el Cristo bíblico viene y Él hizo la obra de Dios, el Padre, aquí sobre la tierra para salvarnos a nosotros, pero aún así hay una respuesta que Él espera. Pero ellos estaban confundidos porque supuestamente claramente no les había llegado el mensaje. Es como aquel que maneja sobre la autopista y le encanta manejar a 90 millas por hora, aunque ¿cómo se dice? El anuncio siempre dice 65. Y cuando te para el oficial viene contigo y te dice: fulano de tal, ¿sabes por qué te paré? Y dices: pues la verdad no sé por qué me paraste. Pues ¿sabes qué tan rápido ibas? Pues sí, oficial, iba 90 millas por hora. Y él te dice: pero pues es que no conoces cuál es el límite aquí. Dices: pues sí, son 90 millas por hora, porque yo iba 90 millas por hora. Y él te dice: no, hace una milla hubo un anuncio que te dijo 65 millas por hora. Y tú dices: espérame. Si el Estado hubiera querido, o que todos supieran que el límite es 65 millas por hora, hubieran puesto el anuncio cada 10 pies para siempre estar viendo ese anuncio, claramente. Pero como ya fue una milla, pues le subí de más y andaba de 90. ¿Qué piensan ustedes que va a ser el oficial? Les va a decir: no, sí tienes razón, estás correcto. Mira, ¿sabes qué? Vete a los 90, tú vete, llega rápido, pero cuidado, cuidado. ¿Creen que les va a decir eso? No, rápidamente va a decir: ¿sabes qué? Yo no quiero andar batallando contigo. Aquí está tu multa, lo pagas o te vas a la cárcel y ya. Eso es lo que va a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente ya había dicho el anuncio que es de 65 millas por hora. Pero uno quería ir a su velocidad. Y así es como vivimos la vida. Aunque Jesús ya nos ha presentado quién es Él, aunque la Biblia nos dice que honra a Jesús, que honra al Padre, nosotros seguimos queriendo vivir la vida como nosotros queremos. Aunque claramente enfrente de nosotros la Biblia, Jesús siendo la imagen y el espejo para poderlo verlo a Él, nos dice exactamente cómo vivir para honrar a Jesús. Pero el primer problema es esto: tenemos que contestar: ¿quién es nuestro Cristo? ¿Es el revelado en la palabra de Dios o es un Jesús diferente que nosotros hemos creado? Un Dios diferente. Y cuando uno llega a entender las verdades de Jesús y llega a ver la gloria de Él, créanme, iglesia, porque yo lo he vivido, un hombre pecaminoso, pero al ver la gloria de Él ha causado una transformación en mi corazón que nadie más hubiera podido hacer. Y ahora con amor sigo a Dios. Con amor respondo en obediencia. Lo quiero obedecer. No es una carga, es un poder hacerlo. Seguimos leyendo. Vamos a Juan 10, 26 al 27. Dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ya les reveló el problema. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, aquí estamos llegando a una enseñanza y les he dicho Romanos 8, 29 al 30, a los que Dios conoció los predestinó, los que predestinó los llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Ok, no hay ningún pero en esas escrituras. Ese proceso que inicia en la vida del hombre y los hijos e hijas de Dios, lo va a terminar Dios, porque Él lo inicia. Y Jesús les dice: ustedes no conocen, no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Y Él da el contraste, dice: si ustedes fueran mis ovejas, ustedes
ya hubieran conocido mi voz. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. En esta parte del mundo, el pastorear un rebaño de ovejas es muy diferente al oeste, a los Estados Unidos o a Europa. ¿Okay? Aquí en esta parte del mundo, la manera de pastorear ovejas o cualquier animal son con perros que van ladrando y los va guiando y los va llevando a donde el pastor quiere. Pero en esta área de Israel donde estaba Jesucristo, aún hoy en día, la manera de pastorear es con la voz. Y el pastor dice y las ovejas siguen. El pastor habla y las ovejas lo buscan y lo siguen. Es por eso que Jesús dice, es muy interesante, dicen, mis ovejas, ellos oyen mi voz. Para oír la voz de alguien y seguirlo, tienes que conocer esa voz primeramente. Pero Jesús ya había enseñado y ha enseñado, y el capítulo 6 lo vimos. Los que llegan a Jesús solo son aquellos que Dios el Padre les da. Nadie va a entrar al reino de los cielos. Nadie va a entrar a la salvación y la vida eterna si el Padre primeramente no se los da. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo corrupto, lleno de pecado, lleno de maldad y odio a Dios. Aunque todos nos quieren decir que nosotros somos buenas personas naturalmente, eso es incorrecto. Todos somos gentes pecaminosas y de maldad. Fíjense cómo Pablo lo describe en Romanos 3, 9 al 12. Dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos, tanto como judíos y gentiles. Y para que sepan que son todos, los judíos eran los israelitas y los gentiles eran todos, somos todo el mundo. ¿Okay? Todos. Pablo dice, todos son bajo del pecado. Y fíjense lo que dice el 10 en adelante. Dice, como está escrito. En otras palabras, esto viene de la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. Pero el mundo te quiere decir que todos somos justos. Ese es el argumento contra Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué manda gentes al infierno? Este es otro tópico y tema que es muy más profundo, pero lo fundamental ahí es esto. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Y fíjense cómo sigue describiendo eso. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El que dice, yo vine a la salvación porque yo empecé a leer y me hice lo suficiente sabio para entender, incorrecto. Incorrecto. El que dice que yo empecé a buscar a Dios, incorrecto. No es posible. Porque todos somos hombres pecadores, mujeres pecadores. Todos somos seres humanos llenos de la naturaleza del pecado. Dice, todos se han desviado. ¿Cuántos? Todos. ¿Estás incluido en los todos? Sí. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él dice, pero pastor, hay gentes incrédulos que siempre están haciendo actos buenos. Ok, ve y pregúntales por qué los hacen. Y siempre regresa al egoísmo y al orgullo. O para pasearse a sí mismo. Yo me siento bien cuando hago algo bueno. Entonces no lo hacen por lo bueno, sino lo hacen por la maldad y el pecado en ellos. Todos nos hemos desviado, todos vamos a escoger el pecado y no a Dios. Pablo en Efesios 2 lo describe de otra manera. Nos dice que estamos muertos, por eso no podemos movernos hacia Dios. Muertos espiritualmente significa que el hombre no puede hacer nada para llegar hacia Dios, nada. Dice esto, dice, y Él les dio vida a ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? Los creyentes en Éfeso, nosotros también, todos los creyentes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estaban? Muertos. ¿Qué puede ser un muerto por sí mismo? Nada, nada.
¿Ok? Luego dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y ahora Pablo se incluía a él mismo. Pablo dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque existíamos bajo la ira de Dios antes de llegar a la fe en Jesucristo, lo mismo que los demás. Por eso es que un hombre sin el mover de Dios no puede llegar a Dios, no puede entender a Dios, no puede ver a Jesús porque está muerto, también está ciego. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice el apóstol Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que pierden, está velado. Entonces, está diciendo Pablo, si sigue velado el evangelio para aquellos que ya se lo predicamos, pero ellos siguen ciegos, dice, para ellos los que se pierden va a seguir siendo velado, porque no es de Dios de quitarle las vendas. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Okay? Esencialmente, iglesia, cuando uno escucha el evangelio y Dios les remueve las vendas, lo que sucede es que ves la gloria de Jesús en toda su majestad. ¿Y quién a ver esa gloria va a rechazar a Jesús? Díganlo conmigo, nadie, nadie. Ves la gloria de Él y nadie lo va a rechazar. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 5 y 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Versículo 6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Ok? Fíjense, las tinieblas se corresponde con el corazón del hombre. ¿Ok? So Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios es el que nos quita y nos remueve las vendas para poder llegar a ser parte del rebaño de Jesús. Ellos no lo entendían, lo escucharon, vieron los milagros, pero todavía lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no eran del rebaño de Él y Dios el Padre no se los había dado a Jesucristo. Seguimos. Dice en el versículo 28 al 29. Vamos a ver qué es el don, el regalo que Él le da a sus ovejas. Dice, yo les doy vida eterna. Todos digan conmigo, vida eterna. Y jamás que. Y nadie, ¿quién? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio, ok, ahí ya está enseñando Jesús. El Padre me dio este rebaño, me dio estas ovejas. Dice, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Al estudiar la palabra vida eterna en el griego, uno se da cuenta que esta vida eterna significa que vida eterna. No es un misterio. No es muy difícil para poder entender qué está diciendo Jesucristo. Ahora, uno de los problemas que tenemos nosotros es que nosotros creemos que la vida eterna inicia cuando nosotros llegamos al cielo, pero incorrecto. La vida eterna inicia, recuerden en Éfeso que todos estábamos muertos en nuestros deleitos. Cuando Dios mueve hacia nosotros, se mueve hacia nosotros con el Espíritu Santo y nos da vida juntamente con Jesús, en ese momento ya tenemos vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Si eres creyente, tú ya tienes vida eterna. Todos tenemos la vida eterna. Y ahora, el otro problema que tenemos es cómo nosotros definimos la vida eterna. Porque si uno dice que puede perder la salvación, la vida eterna ya no es
ya no es eterna. Y ahora tenemos otro problema. Porque si la vida eterna que ahora tengo yo ahorita en un día deja de ser vida eterna, Jesús es un mentiroso. Él dijo, yo les doy la vida eterna. Y luego, no solo eso, se utiliza un método como un carpintero. Aquí, el carpintero toma una tabla que está delgada y luego lo está amarrando con un pedazo, con un barrote, vaya, y le mete el clavo. Y el clavo sale hasta el otro lado. ¿Ok? Al propósito. Porque primero, vida eterna. Y ya el clavo salió al otro lado. Y luego viene el carpintero al otro lado. ¿Y saben lo que hacen? Lo asegura por doblar el clavo y meterlo a la madera del otro lado para poder estar seguro que esta pieza de madera nunca jamás se va a mover. Ahí se queda porque se queda. Por eso dice el apóstol Pablo, él está aumentando su argumento. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán. Jamás. ¿Cuándo es jamás? Nunca. Iglesia, Jesús está utilizando palabras muy claras y muy fáciles para entender. Dice, y nadie, ¿se acuerdan Romanos 8 que nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios? ¿Ok? Y se acuerdan que todo está escrito ahí, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo ancho, nada nos puede separar, nada. Lenguaje similar, nadie. Y muchos dicen, sí, pastor, pero es que yo conozco a gentes que han rechazado a Jesús después de llegar a ser creyentes, lo renuncian. ¿Qué de ellos? Y yo les digo lo mismo que dice la primera epístola de Juan. Ellos renuncian a Jesús para que nosotros, la iglesia, pudiéramos saber quiénes eran del rebaño y quiénes no. En otras palabras, si alguien llega a renunciar a Jesús supuestamente después de llegar a la fe, nunca fueron creyentes. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Nunca fueron parte del rebaño. Esta vida eterna, Pablo dice en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte, pero ¿qué? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Efesios 2 al 9, 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por qué? Por gracia. ¿Okay? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No te lo mereces, nunca te lo vas a ganar. Simplemente un regalo que Dios te ha dado. Han sido salvos por medio, ahora ¿cuál es el medio? La fe. Pero esta fe en el versículo 8 solo llega después del versículo 4, que dice, y Dios nos hizo vivos juntamente con Jesús. Y después que Él viene y nos regenera, ahora tenemos la oportunidad o la habilidad de poder responder en fe. Y esto no procede de ustedes, ¿ok? Sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, si alguien llega al cielo y dice, el Padre dice, ok, a ver, fulano de tal, ¿por qué te debería dejar entrar en el reino de los cielos? Y tú dices, bueno, Dios, pues es que yo hice buenas obras, yo fui a la iglesia. No, hombre, ya para cuando empieces a decir eso va a salir el chacal del sábado gigante y te va a sacar. Porque es incorrecto. Solo por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo entramos en el reino de los cielos, entramos en la vida eterna, se nos da la vida eterna. Y dice, no por obras. ¿Por qué? La Biblia es tan clara que aún nos da la razón por lo cual no va a ser por nuestras obras, porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Te hago una pregunta. ¿Estuviste tú en el principio de todo el mundo cuando Él creó todo? ¿Estuviste tú cuando la Trinidad puso el plan
de enviar al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hacia este mundo a sufrir en nuestro lugar, tomar sobre él toda la ira de Dios para morir en la cruz del Calvario y resucitar el tercer día y darnos vida eterna. ¿Estuvieron ustedes en ese momento? No, yo tampoco. ¿Fuiste tú el Padre Celestial que envió a su Hijo para morir por tus enemigos? No. Hay razones por lo cual Dios no va a compartir esta gloria con nadie. Él ha dado mucho. Él nos ha dado a conocer mucho de Él mismo. Toda la bondad, todo el amor, todo lo bueno que nosotros conocemos en el mundo existe por Dios. Todo. Entonces, Él no va a compartir esa gloria con nadie. Iglesia, cuando Dios inicia el proceso, lo hemos dicho, Él lo termina. Si Él lo ha iniciado en ti, Él lo va a terminar. Si Él te ha dado vida eterna, eterno ya es. Ya tienes la vida eterna. Jesús sigue este método del clavo y asegurar el clavo, porque Él dice: nadie me las puede quitar en mis manos. Les digo de nuevo, la responsabilidad de cuidar el rebaño, ¿de quién es? ¿De quién es? El pastor. El pastor. Si uno investiga cómo funciona la relación entre un dueño y pastor, se da cuenta que si el pastor pierde una oveja, él es responsable hacia el dueño por esa oveja. Él es responsable. Y muchos les gusta decir: pero ¿qué si se pierde la oveja él mismo? Les digo: ¿saben cuál es el punto del pastor? No es para proteger un rebaño hermoso y nobles y sabios. No, es para proteger un rebaño torpe. El animal, la oveja es torpe, iglesia. El pastor los lleva junto con las aguas y la oveja no quiere tomar. Lo lleva al pasto donde debería comer y no quiere comer. Lo apacienta y lo duerme en un lugar seguro. ¿Y sabe lo que hace la oveja? Se levanta y se va con el lobo. Esa es una oveja. Pero el problema con nosotros es que pensamos: ay, nosotros somos ovejas, qué hermosos. Les digo, somos buenos por naturaleza. No, somos torpes, todos. Y sin Él estuviéramos todos perdidos. Qué bueno que Sergio ya lo aceptó. No es cierto. No, Sergio, no, Sergio. Todos somos torpes, Sergio, todos. Pero es necesario entender la relación del pastor, el buen pastor, con el rebaño. Ahora les quiero presentar una imagen. Piensan ustedes que si el pastor es responsable por las ovejas, cuando regresa el pastor del campo de la temporada de andar con las ovejas, él tiene que rendir cuentas con el dueño. El dueño viene y él dice: yo te entregué 100, ¿cuántos vienen contigo? Y dice el pastor: bueno, pues perdí unas 15 acá, unas 10 allá, pues perdiste 25, ok. Ahora solo me estás trayendo 75. El dueño no dice: no, está bien, no te preocupes. Él dice: ¿qué me vas a dar tú? Eres responsable. ¿Por qué? ¿Por qué no los protegiste con diligencia? Ahora, si Jesús es el buen pastor y Él ha dicho: los que son mis ovejas, el Padre dijo, no, el Padre me los ha dado. Vamos a regresar a esa escritura para que no piensen que el pastor Adrián le está agregando. Regresamos al 28 al 29. 29 dice: mi Padre que me las ¿qué? Okay. ¿Dónde está el hombre ahí? ¿El hombre hace decisión? ¿El hombre él mismo se está salvando? No. Dice: el Padre que me las dio. Okay. Ustedes piensan que al final de todo este tiempo en el mundo, la iglesia, toda la salvación que se está viendo y se ha visto, ustedes piensan que Jesús va a llegar con el Padre, el dueño del rebaño, y el Padre le va a decir: a ver, mijo, yo te entregué 2 millones
de ovejas, ¿cuántas me regresas? Ustedes piensan que el buen pastor, que ahora vamos a ponerlo sencillo, así como lo hace Jesucristo, el perfecto, el todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿ustedes creen que ese buen pastor le va a decir al padre, pues es que esas ovejas torpes, papá? ¿Saben qué significa eso? Que el buen pastor falló. Eso no va a suceder. Por eso él dice, las que el Padre me ha dado, yo las tengo en mis manos. En otras palabras, la perseverancia tuya de hoy en adelante, de toda esta salvación de justificación, santificación y glorificación, todo está en la mano de Jesús. Y el que dice que el creyente pierde la salvación, es decir, que las manos de Jesús no son tan fuertes. Además, él dice, y mi Padre que me las dio, Él es más fuerte que todos. Seguridad, iglesia. No hay cuestión, no hay pregunta. Pero entiendo que la naturaleza nuestra, y por causa de lo que otros nos han enseñado, no la Biblia, porque ahorita les estoy presentando la Biblia, les estoy presentando las palabras de Jesús. Eso no es por la palabra de Jesús, es por otras enseñanzas. Yo entiendo que muchas veces llegamos y dudamos porque decimos, espérame pastor, espérame. ¿Sabes qué va a suceder si tú le dices a toda esta gente que no pierdan la salvación? Le digo, ¿qué? Pues todos van a andar en todo el pecado en el mundo. Le digo, pues qué, la verdad, qué miserable de ti que tú tienes que vivir de esa manera, porque esa no es la libertad que Dios nos promete. Dios nos ha dado la libertad, pero el libre albedrío sí llega después de la salvación. ¿Saben por qué? Porque Romanos 6 nos dice que antes somos esclavos del pecado. Tú piensas que estás haciendo decisiones propias. No, tú estás haciendo el trabajo del pecado para desobedecer a Dios y seguir bajo la ira. ¿Para qué luchas tanto por ello? Pero después de la salvación, el creyente ahora le puede decir al maestro de esclavos, el pecado, le puede decir, ya no te tengo que obedecer. Bye. Eso es libre albedrío. Y uno dice, pero pastor, pero es que todos van a regresar. Y les digo, no, porque al llegar a la verdad de este evangelio, el motivo del creyente ahora es el amor. El amor. Y la obediencia hacia el amor es mucho más poderoso y valioso que la obediencia de temor y terror. Cuando mis hijos eran niños, me obedecían porque pues le tenían miedo a la vara. Pero ahora ya tienen sus años, su edad. Ya no es de corregirlos con la vara. Pero gracias a Dios, lo que veo en sus corazones es un amor hacia sus padres. Y ellos quieren obedecer a sus padres. Saben que una vez yo causé les he dicho, creo, causé un problema en la escuela, en la primaria, en el 5º grado. Estábamos en el tiempo de gimnasio y yo le empecé a decir a todos, no le vamos a obedecer a nada a este coach, a este maestro. Vámonos todos. Y todos nos fuimos a caminar afuera, todo alrededor de la escuela. Y cuando regresé me dice la maestra, me dice, Adrián, vete con el administrador principal y le vamos a hablar a tu papá. Y solo de verle el rostro, y cuando salimos me dice, estoy tan triste de ver esto en ti.
let me down. I'm so disappointed, me dijo. Alguien traduce, por favor, eso. Muy decepcionado contigo, mi hijo. Fue un puño en el corazón, porque yo amaba a mi papá. Y con eso pude empezar a aprender que la obediencia por amor es mucho más valioso que la obediencia por terror. Ustedes que son papás, y son buenos papás todos, ¿no? Todos son buenos papás. ¿Quiénes de ustedes, si sus hijos los desobedecen en casa, ustedes los van a sacar de la herencia y les van a quitar su nombre? ¿Cuántos? Levanten las manos. Nadie. Los vamos a seguir amando, ¿no? Todos. ¿Y quiénes somos nosotros de pensar que somos papás mejor que el Padre Celestial? Si su amor es perfecto, ¿ustedes piensan que nos va a rechazar? Nunca, jamás. Es para siempre. Es para siempre. Pero sí es importante saber que la oveja del buen pastor lo sigue. El creyente ya no puede seguir en sus pecados. El creyente ya no puede seguir viviendo su vida por sí mismo. El creyente ahora sigue la voz de nuestro Señor Jesucristo. Deja el orgullo, deja el egoísmo, deja el saciar tus pasiones, deja saciar el pecado que anda en ti y empieza a vivir por nuestro Dios celestial. Me escuchan, me oyen y me siguen, dice Jesús. Activamente lo sigues hoy. Muchos dicen, sí, yo tengo fe en Jesús. Ok, ¿dónde existe eso en tu vivir? No me digas en palabras solamente. Mi actuar, mi vivir debería poder dar de ejemplo mis convicciones. Y si yo estoy convencido que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es verdad, que Él es la palabra de Dios, que Él es eterno, si yo creo que Él me ha perdonado, que Él me ha dado vida eterna, que Él me va a perseverar, que Él me va a glorificar, que Él me va a recibir en el cielo, si estoy asegurado de todas estas cosas, ¿por qué seguimos viviendo por nosotros mismos, iglesia? Deberíamos seguirlo a Él. Dos cosas: o eres un creyente que batallas con el obedecer. Todos podemos ser hijos así. Si ese eres tú, arrepiéntate, por favor. Velo en toda su majestad, en toda su gloria, y vive por Él. Dos, si eres una persona que no has llegado a esa fe, ora que puedas recibir la vida eterna. Primera de Juan 5:13 dice esto: es tan necesario, iglesia, poder escudriñar nuestros corazones para estar seguros que somos creyentes y tenemos la vida eterna, que dice el apóstol Juan en su epístola, dice: estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Que tienen qué? No dice lo tendrán, dice ya lo tienen. Recuerden, les dije, la vida eterna inicia cuando llegamos, cuando ya empieza Dios toda la regeneración en nosotros. Es tan importante escudriñar nuestros corazones que está todo escrito en Primera de Juan para poder nosotros saber cómo podemos averiguar estas cosas. Y le digo, la vida eterna está asegurada en la Trinidad. El Hijo nos sostiene en sus manos, el Padre nos sostiene firmemente en las suyas, y el Espíritu Santo es nuestra garantía de la gloria del futuro. Si esto es verdad para ti, ya deja de vivir por ti mismo y vive para Él. Tráele gloria a aquel que se lo merece, y ya deja de tratar de gloriarte a ti mismo. Porque la oveja de
nuestro Señor Jesucristo, del buen pastor, el que tiene vida eterna, oye su voz y lo sigue. Oramos. Padre, te damos gracias por estas verdades. Gracias que tú eres un Dios bueno y nos diste a tu Hijo amado Jesucristo para poder extender la vida eterna. Que en Él nosotros podamos reconocer la gracia, el amor, podemos reconocer tu ira, tu justicia, podemos reconocer que tú eres un Dios verdadero, quien cumple su palabra. Y sabiendo eso, nosotros podemos fielmente estar convencidos que aquel que inicia la buena obra lo va a perfeccionar. Padre, pido que en nuestras vidas podamos nosotros seguirte y obedecerte a ti y a tu Hijo por el amor que te tenemos dado a esta verdad de que tú no juegas juegos con nosotros, ya que somos tuyos para siempre. Te amamos, te adoramos y todo lo oramos en su nombre.